Detrás de las puertas del Vaticano yace uno de los mayores misterios de la humanidad: los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, estos documentos han sido custodiados bajo un estricto control, totalmente inaccesibles para la mayoría. Pero, ¿qué es lo que el Vaticano ha escondido durante tanto tiempo? ¿Qué secretos y verdades se ocultan en estos archivos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? En este documental exploraremos las razones detrás del secretismo de los archivos del Vaticano. Revelaremos lo poco que se sabe sobre su contenido y, por supuesto, especularemos sobre las teorías más intrigantes. Yo soy el documentalista, y esto es el enigma de los archivos secretos del Vaticano. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Historia y origen de los archivos secretos. Los archivos secretos del Vaticano fueron establecidos en el siglo XVII, creados para resguardar documentos de suma importancia para la Iglesia Católica. Estos archivos contienen siglos de historia, correspondencia papal, tratados diplomáticos y decisiones cruciales, entre otros. Desde su creación, solo unas pocas personas tienen permitido ingresar. El Papa, como cabeza de la Iglesia Católica, él tiene acceso total a los archivos secretos. El prefecto de los archivos, que es el responsable directo de la administración y supervisión de los archivos, este es un individuo nombrado por el Papa. Personal autorizado del Vaticano, un número muy reducido de cardenales, obispos y otros oficiales de alto rango pueden acceder a los archivos bajo circunstancias específicas. Y finalmente, investigadores e historiadores aprobados. Académicos con credenciales muy específicas pueden solicitar permiso para investigar en los archivos, pero solo se les permite acceder a documentos concretos, aprobados previamente. Deben pasar por un proceso de solicitud riguroso y solo pueden consultar documentos que tienen más de 75 años de antigüedad. Lo poco que sabemos sobre estos archivos proviene de algunos documentos que han sido desclasificados a lo largo de los años. Entre ellos encontramos registros históricos que revelan aspectos importantes de la historia de la Iglesia y su influencia en el mundo. No obstante, la gran mayoría de los documentos permanece inaccesible. ¿Por qué el Vaticano mantiene ocultos estos archivos? Además de papeles, ¿qué otras cosas u objetos mantienen resguardados? Atención, los siguientes datos son solo una especulación, ya que, al ser un lugar totalmente resguardado, no se tiene la certeza total de lo que hay dentro. Pero lo que sí sabemos es que si la Iglesia lo mantiene en secreto, es porque revelarlo al mundo podría ser peligroso. Veamos. El Santo Grial. Se rumorea que el Vaticano posee el verdadero Santo Grial, el cáliz utilizado por Jesucristo en la Última Cena. Si este artefacto fuera revelado, podría confirmar o desmentir muchas creencias religiosas, provocando una crisis de fe global y un potencial conflicto por su posesión. El Evangelio de Judas, un evangelio apócrifo que describe a Judas no como un traidor, sino como el más leal de los discípulos. Su divulgación podría cuestionar los fundamentos de la tradición cristiana y cambiar la percepción
sobre el relato de la pasión de Cristo. Crónicas de contacto extraterrestre. Documentos que relatan encuentros entre la Iglesia y seres de otros mundos. Si se hicieran públicos, podrían revolucionar nuestra comprensión de la religión y la existencia, generando pánico y caos en todo el mundo. El libro del Apocalipsis perdido. Un texto apócrifo que describe con detalles vívidos los eventos del fin del mundo. Revelarlo podría desatar una ola de histeria global y reavivar temores apocalípticos, alterando la estabilidad social y política. La corona de espinas auténtica. La verdadera corona que fue colocada sobre la cabeza de Cristo durante su crucifixión. Si se confirma su existencia, podría generar una lucha internacional por su control y desencadenar conflictos entre naciones y religiones. Documentos sobre la existencia de Jesús. Pruebas documentales que contradicen o apoyan versiones alternativas de la vida de Jesucristo. Si estos documentos salieran a la luz, podrían reconfigurar las bases del cristianismo, creando divisiones profundas dentro de la Iglesia. Relatos de exorcismos fracasados. Archivos detallados sobre casos de posesiones demoníacas que no pudieron ser controladas. La divulgación de estos informes podría generar temor y aumentar la percepción de la presencia del mal en el mundo, cuestionando la eficacia de la Iglesia para combatirlo. El verdadero testamento de Adán. Un supuesto texto que se dice fue dictado por Adán, el primer hombre, que contiene secretos sobre la creación y el propósito de la humanidad. Su revelación podría contradecir relatos bíblicos fundamentales, creando una crisis de fe sin precedentes. Contenido presunto y misterioso. Uno de los temas más discutidos sobre la Biblioteca Secreta del Vaticano es la posibilidad de que contengan documentos históricos de inmenso valor. Se cree que en estos archivos se encuentra correspondencia papal crucial, tratados antiguos que podrían reescribir la historia y decisiones políticas clave que han moldeado el rumbo de la Iglesia y del mundo. Además de documentos históricos, se especula que los archivos del Vaticano albergan textos religiosos que nunca han visto la luz. Evangelios apócrifos, escritos considerados heréticos o incluso textos que podrían desafiar las doctrinas oficiales de la Iglesia. Otra faceta intrigante de estos archivos es la posibilidad de que tengan bajo su poder textos prohibidos considerados peligrosos. Grimorios de magia negra que, de caer en las manos equivocadas, podrían desatarse fuerzas sobrenaturales incontrolables y otorgar poder a los enemigos de la Iglesia. ¿Es la Iglesia Católica la institución correcta para albergar este tipo de secretos? ¿Está bien que no revelen lo que hay en su interior? El secreto y el poder. El secreto que rodea los archivos del Vaticano no solo alimenta la curiosidad, sino que también refuerza el poder e influencia de la Iglesia. Al mantener bajo llave documentos de gran importancia, el Vaticano controla la narrativa histórica y religiosa, asegurando que ciertas verdades permanezcan fuera del alcance del público. Este control sobre la información ha permitido a la Iglesia mantener su posición de autoridad durante siglos, protegiendo su imagen y su influencia del mundo. Sin embargo, esta falta de transparencia ha generado críticas y debates intensos. Muchos cuestionan por qué el Vaticano sigue ocultando documentos que podrían aportar claridad sobre momentos clave de la historia o revelar aspectos desconocidos de la fe. La opacidad del Vaticano ha llevado a algunos a desconfiar en la Iglesia, sugiriendo que esta actitud solo refuerza la idea de que hay algo más profundo y quizás perturbador que se está ocultando. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo.
Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura, experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. En los últimos años, el Vaticano ha desclasificado algunos documentos de sus archivos secretos, ofreciendo un vistazo muy limitado a lo que se oculta tras sus puertas. Entre estos documentos se encuentran registros históricos que han arrojado luz sobre eventos cruciales de la Iglesia, como la correspondencia entre el Papa Pío XII y los líderes mundiales durante la Segunda Guerra Mundial, o los documentos relacionados con el Concilio del Vaticano II. Estas revelaciones han permitido a los historiadores revisar y reinterpretar momentos clave de la historia eclesiástica y mundial. A pesar de estas aperturas, muchos se preguntan si el Vaticano podría desclasificar más documentos en el futuro. ¿Qué pasaría si de pronto se desclasificara algo como la magia enoquiana, el testamento de Noé, o la genealogía de Lilith, o el verdadero nombre de Dios? La posibilidad de futuras revelaciones mantiene viva la especulación y la expectativa. Algunos creen que una mayor transparencia podría fortalecer la credibilidad de la Iglesia, mientras que otros temen que ciertos secretos, si se revelaran, podrían desestabilizar la fe de millones de creyentes. ¿Hasta qué punto está dispuesto el Vaticano a abrir sus puertas y revelar los secretos que ha guardado durante siglos? A lo largo de este documental, hemos explorado las teorías más intrigantes sobre el contenido de los archivos secretos del Vaticano, desde documentos históricos cruciales hasta textos religiosos que podrían desafiar las doctrinas oficiales, pasando por relatos de exorcismos y fenómenos paranormales o teorías de conspiración que sugieren la existencia de pruebas de contacto extraterrestre o predicciones del fin de los tiempos. Sin embargo, lo que realmente sabemos sobre estos archivos es limitado y cuidadosamente controlado por la Iglesia. ¿Qué implica para nosotros como sociedad que una institución posea conocimientos tan vastos y los mantenga ocultos? En realidad existen cosas como los manuscritos de la Atlántida, el testamento de Caín, el velo de Verónica, el pacto de Lucifer, el anillo de Salomón o el cetro de Moisés. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus propias teorías. ¿Qué crees que podría estar escondido en los archivos secretos del Vaticano? Suscríbete a mi canal. Deja tus comentarios y únete a la conversación sobre uno de los mayores misterios de la historia. Juntos podemos seguir explorando lo desconocido y desentrañando los enigmas que aún nos rodean. Yo soy el documentalista y esto fue el enigma de los archivos secretos del Vaticano. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Pierre Iván Ramet, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Clauis Calpan, Gregia, Juan Jacobo, Matías Gabriel Riquelme, Miriam Romero, Eleonora Rossi Farías, Jonathan Pacheco, Yolanda García, Brenda, Sol, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jesús Mora y Juan Luis Pernias del Campillo. Gracias y hasta la próxima.